Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Como siempre, los deseos de Dios por medio de un instrumento es que la bendita gracia, que sobrepasa todas las riquezas y todo lo que Satanás trajo, esté con ustedes. Esa bendita riqueza que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, para que en todo momento podamos practicar la obediencia y los mandamientos y así obtener ese bendito fruto de la paz con Dios. Son los deseos de este su siervo que se pone a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 27 de la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 7. Entonces recordemos, benditos hermanos, que tenemos una deuda con Dios. Recordemos que no éramos nosotros el pueblo, que éramos las ramas de olivo silvestre, pero que en su misericordia, Dios por medio de Cristo Jesús, nos vino a ser compartícipes de estas benditas riquezas, al igual que al primer pueblo. Es por eso que si nosotros sabemos que por misericordia tenemos esta bendita bendición, lo que podemos hacer en agradecimiento a Dios y a su Hijo Jesús es poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no jactarnos y dar mediante la presencia de Dios, si ya alcancé un ministerio, el don para lo cual fui hecho como cuerpo de Cristo. Por eso dice en el 7, o si su don de ustedes es el de servicio, en servir. Que el servicio, como vemos con un diácono, es que eran mensajeros que ayudaban a Pablo, que iban a recoger ofrendas, que llevaban mensajes, etc. En servir. O el que enseña, en la enseñanza. También el servicio puede ser en una comunidad de verdaderos cristianos, levantar sillas, poner sillas, limpiar. Si hay el servicio de la comida, preparar comida, etc. O sea, aquí el servicio para los santos no nada más es el de dar la palabra, no nada más es el de profetizar, es según el don y el ministerio que Dios nos haya dado. Recuerde que también en Corintios la palabra de Dios nos da una enseñanza muy grande, porque generalmente en una congregación que no es de Dios, se ve el apóstol, se ve el pastor, pero los demás siervos que lavan, que preparan, esos casi no se dan a conocer. Cuando Dios dice que los miembros de un cuerpo que no se ven, muchas veces son los más importantes. Entonces, si el de servicio, el de servir, o el que enseña, en la enseñanza. Porque también hay un don de enseñar. Apóstol, pastor y enseñar, no como hoy han puesto escuelas teológicas, sino el que tiene el don, sea mujer o sea hombre, profetiza, puede enseñar a matrimonios, a jóvenes, mediante el Espíritu y mediante la bendita palabra que Dios ha puesto, que es un don, que es una habilidad espiritual que Dios nos da en especial a cada uno. El que exhorta en la exhortación, porque también, aunque es un mandamiento que todos tenemos, de exhortar, de amonestar, de redarguir, todos tenemos ese mandamiento, pero en especial hay quien tenga más marcado ese don, en exhortar, en la exhortación. Y recuerde, la exhortación, bendito hermano y bendita hermana, no es un don fácil de hacer. Claro
que nosotros estamos por fe. Digo fácil porque el que tiene ese don muchas veces se acarrea enemigos. Muchas veces, en vez de agradecer, la mayoría de las veces las ovejitas, cuando se les ve en pecado o cuando sus caminos no son perfectos, de acuerdo al conocimiento que cada una tiene de las ovejitas, muchas veces se molestan y se llevan mejor en la congregación con los hermanos, que nunca las molestan, que no las aman y que no les dicen sus verdades para que no se pierdan. Lamentablemente es así. Por eso es que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos, porque un cobarde es aquel que no exhorta, que no ve a su hermano pecar y no le dice, porque aquel hermano y hermana, sobre todo en estos últimos tiempos de apostasía, va a haber más enemistad que agradecimientos, como con nuestro Señor Jesús y como con todos los siervos que nos deja la luz de la palabra como ejemplos por exhortar lo que recibían a cambio. Bueno, el que reparte con liberalidad. De igual manera, aquí hay también un don que es el de dar. Aunque todos, vuelvo a repetir, tenemos el mandamiento de dar. Pero hay otros que son más desprendidos, tienen el don de dar o también de repartir todo lo que llega o pueda llegar por medio de Dios a una congregación, como Judas, que estaba encargado de la canasta, de lo que entraba, o como Pablo también, que recibía las ofrendas y que él repartía. También es un don el de repartir, ya sea que sean bienes que Dios me da personalmente, o bien si tengo el don de ser un administrador en una congregación. Muy importante ese don porque muchas veces la carne, la tentación, como Judas, cuando uno está encargado de lo que se ofrenda, de lo que llega a las iglesias mediante los hermanos para los pobres, muchas veces es una tentación para agarrar, y el que tiene este ministerio debe de tener el don de repartir de acuerdo a las necesidades de cada ovejita. El que reparte con liberalidad. El que con liberalidad, liberalidad viene de la palabra libre. Esto quiere decir sin ser esclavo de la carne, porque el pecado más es ser esclavo. A que si yo tengo la caja de ahorros, si yo soy ministro, que no robe, como Judas, porque ya no soy libre, sería esclavo del pecado. Con liberalidad es con santidad. Bien, el que preside con solicitud. Y el que preside, bendito hermano y bendita hermana, pues son aquellos que en todo momento nos estamos dando ánimo, como dice también en otro versículo, que cuando vemos a un hermano débil, pues le demos nosotros ánimo, hablando de la vida eterna, hablándole del reposo, hablándole de lo que vamos a recibir. Entonces, vamos a presidir. Hay un don que es un hermano que lo hace con alegría, que da ánimo, que está presidiendo, y vamos, y vamos. Este es el cuerpo de Cristo, claro. Por eso Dios no deja a uno solo trabajar. Recordemos, bendito hermano, que aquí está hablando de varios miembros. 12, 15, 20, que tienen que estar y que hayan terminado su discipulado, porque está hablando de gente que puso su cuerpo en sacrificio vivo, que no se conformó a este siglo, sino que se transformó, como lo veíamos ayer, se transformó con el entendimiento de la palabra para hacerse acreedores de esta riqueza que Cristo Jesús nos trajo, que es tener un don y ponerlo en provecho común. Lamentablemente hoy, por lo menos
Yo les soy sincero, por lo menos aquí, en esta congregación que Dios me ha permitido y me ha guardado, no hay un cuerpo con todos estos dones, porque estamos en la apostasía, porque muchos son los obreros, digo, pocos son los obreros, la mies es mucha, pero si en aquel entonces que Jesús profetizaba, rueguen por obreros, porque la mies es mucha, ¿qué me espero en estos tiempos de apostasía? Pero eso sí le puedo testificar, que a pesar de que en estos años que Dios me ha permitido el cristianismo y este camino, y me ha tocado, no sé por qué, vivir estos últimos tiempos profetizados por Dios y por Cristo de la apostasía, aunque no haya un cuerpo, aunque no haya quien, Dios nunca abandona a uno, nunca abandona al que quiere. Así que los dones que hacen falta, Dios nos provee y nunca nos ha dejado sin el entendimiento y sin su bendita mano poderosa que nos va guiando. Pero bueno, hermano y hermana, estamos hablando de cuando no había apostasía. Yo espero que haya una iglesia por ahí donde verdaderamente haya una consagración y haya esto. Dice, el que preside con solicitud, y con solicitud es sin dejarlo de hacer, perseverando, porque son dones que nosotros tenemos, que los tenemos que estar poniendo en provecho común todos los días. El que hace misericordia con alegría. Y de igual manera, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, yo puedo tener misericordia si estoy rico. Y estar rico es tener a Dios, tener el crecimiento del ministerio, estar vivo y voltear a ver a los que están en el mundo, a los que están sin Dios, a los que están en tinieblas y estar hablándole a todos. Por eso dice, el que hace misericordia, hágalo sin quejarse, hágalo con alegría. ¿Por qué no nada más este don? Yo le digo algo. Cuando uno lo hace por fe, cuando uno lo hace guiado por la presencia de Dios, cualquier don que Dios le dé, uno lo goza. Por eso es muy importante decirle que uno no se debe de meter en un don que no me haya sido dado porque me frustro, porque no tengo la capacidad dada por Dios para operar en otro don, como mi ojo no tiene la capacidad para hacer la función de mi mano, no puede, no, así Dios lo puso en el cuerpo. Entonces hay muchos, como yo le decía la vez pasada, lamentablemente en iglesias apóstatas, que empiezan diciendo soy pastor, luego soy teólogo, luego soy doctor de la ley, luego soy apóstol. Esos no son, porque recuerde que vimos que los dones son irrevocables, no los puedo cambiar. A mí el don que Dios me dio es para siempre. Y el día de mañana lo puedo cambiar y decir soy apóstol o soy doctor de la ley si me envanecí, si pequé y me dejó Dios con un velo para creer en la mentira. Entonces, es muy importante que los dones son irrevocables porque el Todopoderoso, precisamente para unirnos, para necesitarnos y amarnos, dejó un don a cada uno porque yo lo necesito a usted, Cristo lo necesita a usted, así como mi cuerpo necesita mis dos ojos, mi boca, mi lengua, mis manos, mi mente, todo para poder trabajar. De igual manera, yo amo a mis hermanos en Cristo Jesús. Les digo, te necesito, por favor, y los guardo, los amo, los quiero como el cuerpo de Cristo Jesús, para poder dar un servicio para la obra de Dios. Porque yo también le digo, aquí, gracias a Dios, somos pocos, pero hay quien me está ayudando con las cargas, primeramente a Cristo,
¿verdad? Porque si yo estuviera solo, no. Pero no dudo también del poder de Dios, porque hay una cita bíblica en donde profetiza: Señor, aunque la vaca no dé leche, aunque el árbol no dé higuera, con todo, Señor, tú no me desampararás y yo te seguiré sirviendo hasta el final. Ya profetizando los tiempos últimos de la iglesia apóstata. Pero en fin, a mí, por ejemplo, cuando tengo alguna situación de alguna enfermedad, de que ya di la palabra, ahorita la estoy dando por este medio, pues bueno, el cuerpo de Cristo Jesús me está ayudando para darle también la palabra a alguna hermanita que va viniendo, a algún hermanito, y llevar la obra. Unánime nos ayudamos para la obra de Dios según el don que cada quien ha recibido. Generalmente, todos, sin importar el don, tenemos el don del Evangelio, tenemos el don de exhortar, tenemos el don de amonestar, de enseñar, no como los que son especialmente con un don de acuerdo a eso, pero todos tenemos el mandamiento de Dios. Ahora dice, el que reparte, el que persigue, el que hace misericordia con alegría. Ya le dije, todos los dones son con alegría, porque para eso me dio Dios el don. Y si yo uso mi don que Dios me dio, funciono bien. Si no me meto en otro don, si me meto en otro don, no lo hago con alegría. Me frustro. Voy a tener doble ánimo. Es por eso que la bendita palabra de Dios dice que el verdadero siervo no debe de ser de doble ánimo, sino que debe en todo momento hacerlo con alegría, cualquier ministerio. Dice en el 9, el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Muy bien. Recordemos, bendito pueblo de Dios, el amor es un fruto. El amor es Dios. Recuerde, 1 de Juan 4:7, 7, 8, 9 y 10. Ya lo he llevado yo anteriormente esas citas, pero ahí dice muy claramente que Dios es amor. Y el que ama es porque tiene a Dios, es porque tiene ese fruto. Ahora bien, así como la palabra de Dios dice, y Cristo Jesús decía, que estos falsos ministros se disfrazaban por fuera de amor, pero por dentro tenían lobos rapaces y por fuera aparentaban ovejitas. Así dice que mi ministerio, porque el ministerio, cualquier don que yo tenga, sea el de pastor, maestro, profeta, el evangelista, diácono, diaconisa, el de servir, el de enseñar, el de dar, el de amonestar, el de tener misericordia, cualquier don que yo tenga, debe de ser con la presencia de Dios. Sin estar pecando y llegar a la iglesia y fingir, ¿verdad? Soy santo, vengo a dar un servicio en la alabanza, vengo a dar un servicio. Eso es hipócritamente, como los fariseos. Eran hipócritas, ¿verdad? Aparentaban a la vista de los demás ser perfectos, limpiaban sus copas, las tenían relucientes, sus flecterías, sus vestimentas impecables, diezmaban hasta el comino y la menta delante de la gente, hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres, pero se iban y pecaban. Entonces, cualquier don, bendito hermano y bendita hermana, sea sin fingimiento, sea sin engañarnos, como dice en Santiago, ¿verdad? Que el que no es hacedor de la palabra se engaña a sí mismo se engaña. Entonces, que el amor, el servicio, si es que tiene un servicio, porque yo conozco a muchos que dan palabra, que tienen dizque una obra, pero ¿sabe qué le hacen sin Dios adentro? Fingen, son hipócritas, están pecando. El amor se hace sin fingimiento. Ahora, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ser posible retener a Dios? Recordemos, el pecado paga un salario y es
que se me sale el amor, porque recuerda que el amor es Dios, también conocido como gracia, como Espíritu Santo, como luz. Digo, hay muchos sobrenombres que Dios nos deja en la bendita palabra para representar la presencia de Dios dentro de nuestras vidas. Ahora, vuelvo a repetir, el pecado paga un salario y es la muerte. Y si Dios es amor, no voy a tener la gasolina para poder funcionar. Entonces, si no tengo la gasolina, voy a llegar y voy a fingir. Y recuerde, nadie se va a salvar por obras. Esto quiere decir, si yo me acerco a una congregación a dar un servicio por años y años, y cuando llegue Jesús le diga, Señor, me va a decir, te dije que no te ibas a salvar por obras. Te dije que todo lo que hicieras lo hicieras con amor. O sea, con mi Padre. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre expulsé demonios. Y te voy a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, bendito hermano, son consejos de Dios, son proverbios. El amor se hace sin fingimiento. Y si veo que no tengo amor, entonces me pongo a cuentas con Dios. Hago y pongo diligencia para ver de dónde caí, para que no se me salga Dios y pueda dar el don. Porque recuerda, los dones vienen de allá arriba, no de aquí abajo, ni de la carne. Ahora, aborrecer lo malo, ahí está. ¿Sabe qué? Aborrecer es hacerse a un lado. Y hacerse a un lado aquí nos habla de la cruz. Aquí nos habla de estar crucificados, aquí nos habla del bautizo, aquí nos habla de la muerte, aquí nos habla de estimarlo todo como basura. Aquí nos habla de ver el mundo como cieno, para no ir como puerca a revolcarnos. El ver al mundo y todo lo que trae Satanás como vómito, como dice que el perro regresa al vómito. Ver todo lo del mundo como Pablo lo pudo ver, como basura. Entonces, aborrecer es hacerse a un lado. Y eso solamente es posible clavado en la cruz, hermana y hermano. Eso solamente es posible por medio de la fe y por medio del pacto que ya vimos, el primer pacto, el segundo pacto, que es la libertad espiritual, que es la resurrección. Solamente nosotros podemos apartarnos y aborrecer lo malo teniendo la presencia de Dios. Sigue y seguir lo bueno. ¿Y qué es seguir lo bueno? Bien, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue no verá la muerte. Ahora, seguir lo bueno, claro que Jesús, alguna ocasión le decían, maestro bueno. Él dijo, no me llames bueno, solamente uno bueno hay, que es Dios. Pero bien, Jesús tenía a Dios, Pablo lo siguió, Pedro lo siguió, Mateo lo siguió. Alguna ocasión se le acercaban a Cristo para decirle, Señor, ¿te podemos seguir? Y él contestó, las zorras tienen guaridas, tienen donde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, el que quiera pagar el precio, no tiene. Tome su cruz y sígame, porque es para trabajar, no es para reposar. Las zorras representan a los impíos, aquellos que hacen casas, aquellos que viven en comodidades, pero que no están trabajando ni cargando su cruz. Entonces, seguir lo bueno es imitar a Cristo, es salir del mundo, porque seguir lo bueno y seguir a Cristo es tener el fruto para ser guiado al comportamiento de Cristo mientras estuvo en el cuerpo humano. Seguir lo bueno. Y eso ya depende de cada uno, bendito hermano y bendita hermana, porque se nos ha dado voluntad propia. Por eso recuerde cómo empezó Romanos 12. Y recuerda anteriormente las enseñanzas que Dios nos dio, que todos habían pecado, que todos eran de carne, que no había ningún merecedor,
pero que Cristo Jesús vino primeramente por el primer pueblo, pero también por los gentiles. Que vino por las ramas que no éramos olivo. Que no nos jactemos contra las ramas originales. Entonces, si vemos, bendito hermano y bendita hermana, el privilegio de haber sido escogidos por Dios, no siendo tu pueblo o no siendo su pueblo, el que entiende esta riqueza, pues pone sus cuerpos en sacrificio, aborrece lo malo, es santo, se consagra. Entonces recuerda que estamos viendo el verdadero pacto y el verdadero camino que Jesús vino a dejar a los hombres que quieran vida eterna. No, como hoy está muerta y engañada la iglesia que se autodice cristiana y que piensan que se van a salvar. Dice aquí en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Este mandamiento es imposible si no tengo a Dios, porque Dios es amor. Entonces, para poder llevar este mandamiento de amar a mi prójimo, necesito ser santo, necesito estar en la cruz, necesito estar muerto, necesito estar crucificado. ¿Por qué? Porque si soy pecador y se me sale el amor, ¿cómo voy a poder amar? Como le dije hace rato, es imposible. Ahora, amarse los unos a los otros. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el fruto? Ya vimos que Dios es amor, pero ¿cuál es el fruto de tener a Dios? ¿Cuál es el fruto de amar? Bien, dice la palabra. Y Jesús dijo así, y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, cuando a un cristiano se le dice, deja el mundo para que vayas a dar por gracia gratuitamente a la gente que no tiene la gracia y pagues y seas deudor a lo que te trajo Cristo y no quieren dar sus vidas y se aferran a los ídolos, es porque no tienen con qué dar. Es porque no creyeron desde un principio. Es porque entristecieron el amor. Es porque contristaron al amor. Ahora, este mandamiento es a los que ponen su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, y al que cumple con este culto. Entonces, como dice la palabra y como dijo Pablo, la mirada puesta en la meta. La meta para mí no es la vida eterna, no. La meta es terminar mi discipulado y tener el privilegio de amar, porque eso me lleva, ese es el trampolín que me lleva a la vida eterna. Los perezosos no van a heredar el reino de los cielos. Los oidores, los cristianos oidores, que se acostumbraron por años a escuchar y los engañaron, se van a llevar una gran desilusión, una tristeza el día del juicio. Porque recuerde que Satanás engaña. Y engaña al mundo, no a los santos. Y el mundo son los cristianos que no ponen su cuerpo en sacrificio vivo, que se aferran a Egipto, que quieren tener un pie con Dios y otro del otro lado. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el amor es dar mi vida y poner el don que haya recibido, si es que terminé mi discipulado, con solicitud y permaneciendo todos los días hasta que Cristo venga. El amor es dar por gracia y ser del cuerpo para trabajar pacíficamente
con la cabeza que es Cristo, para las ovejitas que Dios nos ha confiado. Dar mi vida. Como le digo, el amarse los unos a los otros es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, desde que amanece hasta que anochece. ¿Quiere pagar el precio? ¿Quiere una enseñanza más concreta y más amplia de lo que es la cruz, de lo que es el pacto? Con mucho gusto. Está en la Biblia. Pero creo que los que han dado un seguimiento hemos concordado con muchísimas citas bíblicas para seguir predicando la verdadera palabra de Dios. Así que yo le digo, sin amor, nadie verá a Dios. Nadie. Ni santidad, ni el amor. Recuerde, la palabra pasa. Las profecías pasan. Pero el amor es eterno. Algún día Dios va a quitar la palabra. Ya no va a haber profecías. Pero aquel que se ha encontrado en la casa de Dios como un mayordomo que está dando de comer a tiempo y fuera de tiempo a los que están en la casa de Dios, esos son los que se van a ir. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, en este pacto que nos trajo Cristo Jesús, esta esencia, porque en el primer pacto no estaba esto. Y aquí está la familia, aquí está lo que le decía ayer, aquí está lo que le decía de que pocos cristianos quieren pagar el precio de dejarlo todo, porque fíjese bien lo que dice aquí, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ahorita le voy a explicar lo otro. Con amor fraternal, ¿qué es? Con el Padre, con el amor que proviene del Padre. Porque es lo que nos identifica. ¿Se acuerda ayer, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permitió dar una enseñanza de la función del Espíritu que nos viene a unir y hacer un cuerpo con ligamentos y con conjuntas espirituales? ¿Se acuerda que le toqué Ezequiel, el Valle de los Huesos Muertos? ¿Se acuerda de la oración que hizo Jesús, Padre, así como tú y yo somos uno? Bueno, el amor fraternal es que eso en automático se da al que tiene a Dios adentro. El que no tiene a Dios adentro, por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. El que no tiene, está en sus casas, está haciendo sus vidas, pero menos está participando de un trabajo cotidiano con los pocos que quedamos, cargando con la cruz y padeciendo y trabajando en la obra de Dios. Entonces, es muy importante, por sus frutos los conoceréis. Así que, así yo puedo identificar. Por más que un cristiano me diga que está bien, que entiende la palabra y que se va a salvar, tenemos nosotros el privilegio de poder ver la verdad y de poder ver el fruto. Porque los que tienen a Dios pueden dar este fruto, los que no tienen a Dios no pueden dar este fruto. Ámense con amor fraternal. Porque si Cristo Jesús pudo dar la vida en la cruz por usted y por mí, fue porque tenía a su Padre. Fue porque tenía el amor fraternal. Ahora, muy importante lo que viene aquí. Fíjese bien, ponga atención. Prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo que prefiriéndonos? ¿De qué habla aquí? No lo hablo yo, lo habla Dios, y por eso también a mí me han criticado mucho. Y no es fácil tomar una decisión que cuando un ser amado y un ser querido de carne, como Pablo decía, preferiría yo ser anatema por ustedes, porque no entienden, porque no creen, porque no toman su cruz. ¿Por qué si ustedes son de mi carne y yo soy de Benjamín? Y se desesperaba, como vimos. De igual manera es muy difícil, bendito hermano y bendita hermana, que un ser querido de carne que se ha desgastado uno por darle el amor
con ejemplo, por estar en la cruz y predicarle con ejemplo, sean incrédulos y no quieran creer. Y cuando yo tengo que cumplir este mandamiento de preferirnos los unos a los otros, está hablando de la familia espiritual. Está hablando de los que tienen a Dios. Está hablando de los que no practican el pecado. Está hablando de los que ponen su cuerpo en sacrificio vivo. Está hablando de los que estamos en la cruz. Entonces viene, como ya los dejó Dios con un velo y no comprenden, viene, ya ves, te prefiere a sus hermanitos que a ti. Mira nada más. Y viene un ataque. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? El que ame más a padre, a madre, a hermanos, a esposa, a hijos o a cualquiera antes que a Cristo, dice Cristo, yo vengo a poner espada para que pelee el hijo contra el padre contra el hijo, y los de su propia casa serán sus enemigos. Entonces, este es otro mandamiento, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cuánto más desearía uno, hermano y hermana, que todos mis seres queridos hubieran creído? Los de carne, desde primos, hermanos de carne, todos mis seres queridos de carne, porque yo sí le puedo dar revelación y testimonio delante de Dios, que tengo más convivencia con mis hermanos santos que están en la cruz que con mi propia familia de carne, que no quiere cargar con la cruz, que no quiere seguir a Cristo y que piensan, porque también llevan un cristianismo, que fueron engañados, como la mayoría de los que se autodicen cristianos. Así que bueno, este mandamiento, como todos los mandamientos de cargar la cruz, de morir al mundo, pues hay oposición, no nos entienden, somos criticados, pues lo siento mucho, pero yo tengo un Señor, tengo un amo que es Cristo. Y ser obedientes en todo, porque así dijo nuestro Señor Jesucristo, que el que quisiera seguirle, el mundo nos iba a aborrecer, que si Él lo aborreció primero. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que vimos apenas ayer, que el primer pueblo que no quiso, Dios los desgajó para causarle a celo con otro pueblo que no éramos suyos. De igual manera, una familia que yo no conocía, que no era mía y que por ni aquí me pasaba, hoy la tengo espiritualmente. Y de igual manera, esta familia que está aquí, nos preferimos a los que no pecamos y sacrificaron. Fíjense en lo que voy a decir, hay personas aquí que han sacrificado seres muy amados, que no quisieron la cruz de Cristo, prefiriéndonos a los santos y a Cristo Jesús, prefiriéndonos los unos a los otros, los que tenemos don. Claro que por esto a mí me han dicho que yo he destruido familias. Yo no destruyo ninguna familia. Cristo Jesús vino a hacer una familia, no a destruir. El que vino a destruir es Satanás. Ese sí es el destruidor. Pero ¿sabe qué, bendito hermano? Dios nos dio libre albedrío para escoger la bendición o la maldición. Y escrito está, los que destrozan familias son los que pecan. Esos son los que destrozan familia. Esos son los que vienen con Satanás a destrozar a los verdaderos santos, a hacernos a un lado. Bien, dice en el versículo 11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en las enseñanzas pasadas nos enseñó mucho sobre la carne, nos enseñó mucho sobre la debilidad, nos enseñó mucho sobre el pecado que abundó y el imperio lo tuvo Satanás por mucho tiempo, pero llegado Cristo Jesús, tenemos la puerta abierta a estas riquezas que nos dice, entonces echen mano, entonces pongan su cuerpo en sacrificio vivo, entonces sus dones, entonces ámense, entonces hagan todo esto. Ahora, fíjese bien en este pacto, en lo que nos trajo Cristo Jesús dice, en lo que se requiere diligencia, rapidez porque el tiempo es corto, porque no tenemos tiempo
para estar perdiendo en el mundo. Diligencia bíblicamente es rapidez, rapidez. Como dice la palabra en Eclesiastés, ya Dios me permitió tiempo para esparcir piedras, ahora es tiempo para recoger piedras. Ya me permitió Dios tiempo para descoser, ahora es tiempo para remendar. Ya me permitió Dios tiempo para reír, ahora es tiempo de llorar. Ya me permitió Dios ir a la casa de fiesta, ahora es tiempo de ir a la casa de luto. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el tiempo que nos ha dejado Dios aquí es corto, es como una flor, es como una nube, es como un humo. Entonces, dice la palabra, aprovechen bien el tiempo, pongan diligencia. Yo le había dicho respecto a esto en enseñanzas pasadas referente a la diligencia, le había comentado yo y le había puesto un ejemplo que le voy a volver a recordar para que podamos entender esto. Yo le había dicho que si usted, no siendo cristiano, claro, ¿verdad? Yo antes que era católico, si me hubieran dicho a mí, ¿sabes qué? Mira, aquí hay una cueva con 40,000 toneladas de monedas de oro, ¿verdad? El tesoro de Moctezuma. Y me dijeran, tienes 5 horas, aquí tienes 2 cubetas, 5 horas para sacar, y todo lo que logres sacar en esas 5 horas, va a ser tuyo. Entonces, yo voy a poner diligencia. Créame que si tengo sueño, estoy desvelado, se me va a quitar, nada más por ver esa riqueza. Créame que si suena mi teléfono no lo voy a contestar. Créame que si me hablan para invitarme una cerveza o si hay algo o algún evento muy importante familiar o algo, voy a decir, lo siento, ahorita no puedo, y esas 5 horas las voy a dedicar a tratar de atesorar. Así dice la palabra, atesoren donde no hay ladrón y polilla, atesoren allá arriba en los cielos. Porque de cierto les digo que todo el trabajo que ustedes hagan aquí, todo se los voy a retribuir, todo se los voy a pagar. Nada van a hacer para mí que no se los pague yo. Y el que entiende que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, el que entiende que no somos de este mundo, que somos de allá arriba, es el que tuvo entendimiento, fue el que tuvo la cabeza de Cristo, fue el que tuvo la inteligencia para trabajar diligentemente en la obra de Dios. Ahora dice, en lo que se requiere en este pacto, diligentes, no perezosos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, si vamos a concordar la palabra, porque muchos falsos pastores del diablo utilizan este versículo sin leer todo el contexto que hemos visto en el capítulo 12, en el capítulo 11 para poder entender, y ya hablan del trabajo del mundo. Y tocan este versículo para decir, mira hermano, el no trabajar, el no tener una empresa, Dios le llama pereza, y es pecado. Permítame, pero ese trabajo está maldito. Permítame, pero si usted está viendo las enseñanzas del capítulo 11 que nos injertó para una obra, que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que nos dio dones y que pongamos los dones en provecho común, está hablando de la obra de Dios. Está hablando del campo que nos trajo Cristo. Está hablando de los negocios del Padre, que es misericordia, que es ir a dar luz, que es ir a hacer la sal, que ese es el real sacerdocio, nación santa. Entonces yo le digo, todo aquel que desechó el campo de Cristo, que es la obra de amor, que es la obra de misericordia, que es la obra de dar, del servicio, como lo estamos viendo, no van a entrar al reino de los cielos ningún perezoso. Yo recuerdo alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, que antes de que Dios me humillara, bueno, yo tenía un salón de fiestas infantiles, tenía algunos locales también en un mercado, otro en un fraccionamiento. Y cuando yo dejé todo eso por entregarme a Cristo, y después de un tiempo llegué a tratar de darles el evangelio a mi suegra, a mi suegro, a mis seres por parte de mi esposa, me decían que a qué había llegado, que era muy flojo, que volviera a trabajar, que abriera el salón de fiestas, que por qué estaba perdiendo el tiempo, que por qué estaba de perezoso, cuando yo todo el día enseñaba la palabra de Dios. Y para ellos eso era pereza. Para ellos eso era no trabajar.
lo contrario a Dios, lo contrario a Cristo Jesús. Porque el otro trabajo es una maldición que Dios le dio al hombre desde que entró el pecado para que se lo ocuparan en él. Cuando le dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente y este trabajo, la tierra te dará cardos. No te va a servir ese trabajo, es vano. Entonces, la herencia que me trajo Cristo Jesús, una de las riquezas fue el campo, es trabajar. ¿Por qué digo una riqueza? Porque este trabajo me lleva a la vida eterna. Porque este trabajo es como estar sacando cubetas en 5 horas de monedas de oro cada día que doy palabra, cada día que se evangeliza, cada día que rogamos, que amonestamos, que exhortamos, que enseñamos y ponemos nuestros dones en provecho común, cada día estamos atesorando en donde no hay ladrón ni hay polilla. Pero en el otro trabajo se atesora donde hay ladrón y hay polilla, porque todo ese trabajo, cuando Cristo Jesús venga, va a ser quemado y destruido. Entonces, fíjese bien, en este pacto, en lo que se requiere diligencia, o sea, hermano, ya es hora, por favor, ya tiene usted un año, tome su cruz, crucifíquese, deje todo y póngase a dar el don. Póngalo en provecho común, no perezosos. Y fíjate bien lo que dice, aquí viene el trabajo. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Aquí está el trabajo, aquí está la obra. Aquí está, no sirviendo al mundo, no, sirviendo al Señor. Y recuerde quién es el Señor, es el cuerpo. Recuerda en Mateo 25 que Dios nos deja una parábola del juicio final. Cuando esté allá arriba, a los cabritos los va a tener del lado izquierdo. ¿Qué les va a decir? Perezoso, por cuanto me viste hambriento y no me diste de comer, porque cuanto me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar, porque cuanto me viste desnudo y no me vestiste, porque cuanto me viste descalzo y no me calzaste, porque cuanto me viste hambriento y no me diste de comer, al lago de fuego, maldito. Y le van a decir, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? Y él va a señalar a los más pequeños y va a decir, porque cuanto se lo hacías a cualquiera de estos más pequeños, me lo hacías a mí, que soy el Señor. Entonces recuerde, Pedro, sí, apacienta mi rebaño. Pedro, sí, apacienta mi rebaño. Pedro, se pone triste. Pedro, cuida mi rebaño. Pedro decía, tú sabes que te amo. Cristo Jesús por dentro decía, no, Pedro, no. Me amaste dejando el mundo. Amaste a Dios, perdón. Te amaste a ti y amaste a Dios dejando el mundo. Ahora te toca ir a dar tu vida por las ovejas y lo quiero ver, Pedro. No de labios, sino lo quiero ver. Claro que Pedro, una vez que recibe el Espíritu, Pedro, como todos los apóstoles y muchos ejemplos a seguir que hay aquí, lo dejaron todo porque tenían puesta la mirada en el galardón. Estaban atesorando. Fueron hombres inteligentes que por su humildad tuvieron la cabeza de Cristo. Porque nadie es inteligente como ya lo... Nadie es inteligente. Nadie podrá cuestionar a Dios. Nada más hay uno inteligente, uno sabio. Y si Cristo Jesús ha dado por cabeza a la iglesia, a los que son humildes, a los que somos cuerpos, a los que no estamos en razonamientos, entonces entendemos, salimos del mundo y ponemos diligencia para estar trabajando todos los días. Ahora dice, fervientes en espíritu. Ahora, fervientes. La palabra ferviente es con el fuego de Dios. Porque el fuego de Dios me quema la carne y el fuego de Dios me hace permanecer siendo un ser espiritual. Recordemos y remontémonos desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios y Jesús dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Espíritu. Recuerde lo que dice en San Juan, capítulo 4. ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre está buscando adoradores de espíritu en espíritu, porque en espíritu y en verdad es que le adoren. Ahora bien, yo era un ser animal de carne, me llama Dios, empiezo a estar en sus manos, que es el discipulado,
Empiezo a ser manso y la forma que me da es de carnal a espiritual. Cuando terminé mi discipulado, alcancé la imagen del varón perfecto, que es el espíritu y es el ministerio, y ya puedo tener un don. Pero para poder mantener mi espíritu vivo, necesito el fervor, el fuego de Dios para estar quemando todos los días los deseos y las seducciones de Satanás mientras voy o mientras esté en este cuerpo humano. Y fervientes en el amor es que no descuide por medio del fuego mi ministerio, porque ya le dije, bendito hermano, esto es algo maravilloso. Cuando se entiende la palabra, queda impactada. Como yo le digo algo, yo estoy sacando el oro de esa cueva y mi mente no está pensando en hablarle a mi novia, en tomarme una cerveza, en ir a una fiesta. No, esas 5 horas están conectadas en sacar la mayor riqueza que yo pueda. En eso estoy concentrado. De igual manera, el ferviente amor, porque es un mandamiento, porque esta es una riqueza que Dios me deja por medio de Cristo Jesús para que Dios me mantenga ocupado en su obra y no pueda yo voltear a ver la mesa de Satanás. Esté enfocado a la vida eterna, esté enfocado al tesoro, esté enfocado en esta obra y no tenga tiempo para Satanás. Y hay mucha sabiduría en este versículo y en lo que le estoy explicando desde el Antiguo Testamento, cuando Dios, por medio de Moisés, quería sacar al pueblo para adorar en el desierto. Faraón, después de algunas plagas, quiso hacer un trato con Moisés y dijo, bueno, voy a dejar ir al pueblo a que adoren en el desierto, pero van a regresar, van a ir y van a ir. Y él dijo, no pueden servir a 2 señores. No pueden servirte a ti y a las riquezas y a Dios. Y Dios los quiere por completo. Y desde ahí hay enseñanza, hermano y hermana. Otra proposición que le hizo Faraón. Bueno, vayan, dejen a sus esposas y a sus hijos y luego regresen. No, Dios quiere a todo su pueblo en el desierto. No quiere tibios. Entonces, al que tiene oídos, oiga. Al que tiene entendimiento, va a poder entender la palabra. Fervientes en espíritu, porque en carne no puedo servir al Señor. Ya vimos Romanos 8, que la carne se opone contra el espíritu y que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y la carne y el espíritu se oponen y los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Yo espero que vaya dando un seguimiento. Solo vimos en Romanos capítulo 8. Fervientes en espíritu, fíjese bien, aquí está la llave, sirviendo al Señor. Sí, este es el trabajo, este es el campo, esta es la obra, este es el amor fraternal, esto es poner mis dones en provecho común, sirviendo al Señor. ¿Quién es mi Señor? Señor significa amo. Recordemos que fuimos comprados a un precio muy alto para ser esclavos de Cristo Jesús. No con oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa, para no regresar al mundo, sino dedicar nuestras vidas a la fidelidad y a dar por gracia lo que recibimos por gracia y ocuparnos a lo que le preocupa al Creador de los cielos y de la tierra, su creación, porque nosotros somos el instrumento que ha escogido para trabajar en su obra y no estar perdiendo el maldito tiempo en lo egocéntrico, en la mesa del diablo. Bien, dice en el 12, gozosos en la esperanza. Claro, si yo voy a estar en la cruz, para dar mi vida voy a tener oposición. El mundo me va a aborrecer. De hecho, por amar, con amor fraternal y amar a otros, voy a recibir muchas veces, primeramente, lo que Cristo recibió, lo que Pablo recibió,
lo que Pedro recibió: insultos, burlas, persecución. Pero yo le digo algo: ¿por qué gozoso? A pesar de la afrenta, a pesar de la oposición. Algo muy importante que le quiero decir. ¿Alguna ocasión hace mucho tiempo le preguntaron a 10 pastores? No les preguntaron, les dijeron que en una pintura especificaran el gozo y la paz que nos trajo Dios. Algunos pintaron un paisaje precioso, con ovejitas, con ríos, bosques, arcoíris. Pero uno pintó una barca en un mar turbulento, con neblina, con oscuridad, con rayos, a punto de hundirse la barca, con un hombre con la Biblia, sonriendo y tranquilo. Esa paz y ese gozo es la que está en nuestro interior, porque a nuestro alrededor están acechándonos demonios y está el mundo. A nuestro alrededor hay oposición, hay maldad, hay guerras, hay odio, hay apostasía. Pero dentro de nosotros, el fruto que nos trae Dios, si es que estamos funcionando para la obra, esta obra nos trae gozo, hermano y hermana. Es lo que yo le decía y le ponía como un ejemplo. Si usted es una licuadora y tiene vida y la ponen a funcionar para moler piedras o para moler madera o para clavar, pues, si estuviera viva la licuadora, se dolería. Pero si la licuadora es rescatada de mano de un tonto, un retrasado mental que no sabe utilizar ni sabe para lo que fue hecho, y una persona inteligente le da el uso adecuado y la licuadora está viva, se va a gozar porque para eso fue hecha. De igual manera, recuerde, nosotros como creación fuimos cableados, diseñados para servir. Todo lo que Dios hizo le sirve, pero le sirve a Dios, no al diablo. Entonces, cuando nosotros encontramos el camino para lo que fuimos creados, lo hacemos con gozo. Somos felices, porque para esto fuimos hechos, para esto fuimos diseñados, para esta obra, no para la otra. Ahora, aquí entonces dice, gozosos y también en la esperanza. Ahora bien, sé que este bendito trabajo, que este bendito campo, que esto que me trajo Dios y Cristo Jesús, me llevan a la vida eterna. Yo le decía que los perezosos no van a entrar a la vida eterna. Yo le he dicho que la meta, por lo menos este servidor, cuando Dios me llamó de las tinieblas y en 5 meses comprendí para qué fui llamado y comprendí el camino, puse diligencia, puse rapidez, sabiendo que si no trabajaba, sabiendo que si no llegaba a la estatura del varón perfecto, al segundo bautizo, a tener un ministerio, no tenía el trampolín para ir a la vida eterna, que tenía que trabajar. Entonces, puse diligencia, ¿verdad? Y una vez que me dieron el ministerio, cada día trabajo con esperanza, trabajo con gozo, que es Dios, pero también trabajo con gozo porque sé que cada palabra, sé que cada prédica, sé que cada exhortación, cada amonestación, sé que cada obra me va llevando cada vez más y me va acercando cada vez más a la vida eterna. A esa bendita esperanza, por lo cual lo he dejado todo, como Pablo lo dijo. Si no hay resurrección de los muertos, mejor comamos y bebamos. Pero ¿por qué estoy peleando con leones? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy en peligros de los de mi nación, de los gentiles? Porque si no hubiera resurrección, mejor comamos y bebamos. Recuerde también que Moisés despreció las riquezas
temporales y el poder temporal de la sabiduría de Egipto y prefirió irse a padecer con sus hermanos porque tenía puesta la mirada en la esperanza. ¿Y lo hizo con gozo? Claro que lo hizo con gozo. Así que yo tomé mi cruz con gozo. Así que nosotros, los verdaderos siervos, por medio del fuego de Dios, padecemos oposición con gozo, porque tenemos la plena certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios y clamamos Abba Padre, y sabemos que esta esperanza se nos va a pagar a los que dimos las vidas por medio de la fe, por medio del fuego de Dios, para su obra. Por eso dice, gócense en la esperanza, que es el yelmo de la salvación. Sufridos en la tribulación. Bueno, pues aquí está lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Voy a sufrir, ¿sí? Como le puse el ejemplo del mar. Por dentro tengo gozo, a mi alrededor hay tribulación, hay oposición, ¿sí? Sufro como Cristo Jesús sufrió, porque el mismo Jesús dijo muy claramente, el que no padece juntamente conmigo, no es digno de venir a mí. Conste que se los digo, si el mundo a mí me aborreció, cuanto más a ustedes si yo siendo el Señor. Y esto les van a hacer por causa mía. Entonces, fíjense bien, sufridos en la tribulación o constantes en la oración. Es muy importante también porque Dios nos ha dejado el reconocer que no somos nada si no pedimos. Porque la palabra de Dios dice, el que pide se le da. Y así lo ha constituido Dios en esta ley. A los que somos sus hijos. Que dependamos, mientras estemos en este cuerpo humano, que dependamos del Todopoderoso y que en todo momento le estemos pidiendo en la tribulación, en la oposición, y que nos humillemos todos los días bajo su poderosa mano. Así lo quiere Dios, por fe, así yo le testifico que la oración es poderosa para ir a la cruz como Cristo Jesús. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando con gotas de sangre, porque había llegado la crucifixión, le pedí a Dios que si era posible que pasara la copa amarga que tenía. Hizo 2 veces oración o 3 veces y los ángeles de Dios le fortalecieron y pudo ir a la cruz. Así que a ti estamos en la tribulación. Mientras estemos en este cuerpo predicando, sabemos que estamos donde está el trono de Satanás. La oración es un regalo inmerecido, es una de las tantas riquezas que nos ha traído Cristo Jesús para que su sombra nos proteja en todo momento a los que son pobres y a los que dependen de Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 28. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.